Era un día común en Jerusalén. El sol castigaba las calles polvorientas, mientras Isaías caminaba en dirección al templo. Su corazón estaba pesado. El rey Uzías, que había gobernado por más de medio siglo, acababa de fallecer. Una era de prosperidad llegaba a su fin, dejando un vacío de liderazgo y un futuro incierto para Judá. Isaías entró en el templo buscando consuelo. Poco sabía él que estaba a punto de vivenciar algo que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la historia. Mientras se arrodillaba para orar, lo extraordinario sucedió. De repente, el velo entre el mundo físico y el espiritual se rasgó. El techo del templo pareció abrirse, revelando una visión del propio trono celestial. Isaías quedó paralizado, apenas pudiendo respirar ante lo que veía. Allí estaba él, el Señor de los ejércitos, sentado en un trono alto y sublime. Su gloria era tan intensa que llenaba no solo el templo, sino todo el universo. Pero no fue solo la visión de Dios lo que dejó a Isaías sin palabras. Alrededor del trono, vio criaturas como jamás había imaginado existir. Eran los serafines, seres celestiales de pura luz y fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. El profeta observó maravillado, mientras estas criaturas volaban alrededor del trono, clamando unas a otras en voces que resonaban por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A cada proclamación, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Isaías cayó de rodillas, tomado por un temor que alcanzaba lo más profundo de su alma. ¿Cómo podía él, un simple mortal, estar ante tanta santidad? Las palabras salieron de su boca casi sin querer. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Uno de los serafines voló hacia Isaías, trayendo una brasa viva que había tomado del altar. La criatura celestial tocó los labios del profeta con la brasa y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios. Su culpa ha sido removida y tu pecado perdonado». El corazón de Isaías, que antes estaba lleno de miedo, ahora rebosaba de paz y propósito. Escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin pensarlo 2 veces, el profeta respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Este encuentro con los serafines y la visión del trono celestial marcaron el inicio de la misión profética de Isaías. Sus palabras, inspiradas por esa experiencia increíble, resonarían a través de los siglos, trayendo esperanza, advertencia y, sobre todo, una nueva comprensión de la grandeza y santidad de Dios. Vamos a sumergirnos más profundamente en el misterio de los serafines. Estas criaturas celestiales son tan fascinantes como enigmáticas. El nombre serafín proviene de la palabra hebrea saraf, que significa quemar. Entonces, literalmente, los serafines son los ardientes, o los que queman. Imagina seres hechos de puro fuego celestial, brillando con una luz tan intensa que ningún ojo humano podría soportar mirar directamente. Esa naturaleza ígnea de los serafines no es casualidad. Simboliza la pureza absoluta y la intensidad de la presencia divina. Así como el fuego purifica el metal, removiendo todas las impurezas, los serafines representan la santidad total de Dios, que consume todo lo que no es puro. Pero los serafines no son solo fuego destructivo, son fuego que ilumina, que calienta, que trae vida. Piénsalos como manifestaciones vivas del amor ardiente de Dios, un amor tan intenso y puro que se asemeja a llamas celestiales. La apariencia de los serafines es algo que desafía nuestra imaginación. La Biblia no nos da una descripción detallada de su forma, solo nos cuenta sobre sus 6 alas. Esto ha dejado a artistas y visionarios a lo largo de los siglos libres para imaginar cómo podrían ser estos seres. Algunos los han retratado como ángeles humanoides, envueltos en llamas. Otros los han imaginado como criaturas más abstractas, haces de luz y fuego en constante movimiento. Lo que sabemos es que son criaturas de extrema belleza y poder. Su presencia es tan impresionante que hasta el propio profeta Isaías, un hombre de gran fe, quedó completamente atónito al verlos. Imagina lo que sería estar en la presencia de seres que pasan la eternidad contemplando directamente la gloria de Dios. Los serafines nos recuerdan que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver o entender. Expanden nuestra percepción de la creación de Dios, mostrando que el mundo espiritual es tan real y vibrante
como el mundo físico que nos rodea. En un universo donde los serafines existen, lo extraordinario se vuelve posible y los milagros ya no parecen tan distantes. Una de las características más intrigantes de los serafines son sus 6 alas. Cada par de alas tiene un propósito específico, y juntas nos cuentan una historia sobre la naturaleza de estos seres celestiales y sobre cómo debemos relacionarnos con Dios. Con el primer par de alas, los serafines cubren sus rostros. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué criaturas tan cercanas a Dios necesitarían ocultar sus rostros? La respuesta está en la santidad abrumadora de Dios. Incluso estos seres celestiales, puros y perfectos, no pueden mirar directamente la gloria completa de Dios. Ese gesto de cubrir el rostro es un acto de profunda reverencia y humildad. Piensa en esto como alguien que protege sus ojos al mirar al sol. La luz es simplemente demasiado fuerte para mirarla directamente. De la misma manera, la santidad de Dios es tan intensa, tan pura, que incluso los serafines necesitan protegerse de ella. Esto nos enseña una lección importante sobre nuestra propia aproximación a Dios. Si hasta los serafines muestran tal reverencia, ¿cuánto más nosotros, seres humanos imperfectos, deberíamos acercarnos a Dios con un profundo sentido de respeto y temor? No un miedo paralizante, sino un temor reverente que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Con el segundo par de alas, los serafines cubren sus pies. En la cultura del antiguo Oriente Medio, los pies eran considerados la parte más baja e impura del cuerpo. Al cubrir sus pies, los serafines están reconociendo su condición de criaturas ante el Creador. Por más elevados y gloriosos que sean, siguen siendo seres creados, infinitamente inferiores a Dios en majestad y poder. Este gesto también simboliza la prontitud para servir. Es como si los serafines estuvieran diciendo: estamos aquí, listos para hacer la voluntad de Dios en cualquier momento. Esto nos desafía a adoptar una actitud similar en nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos listos para servir a Dios en cualquier capacidad a la que Él nos llame? El tercer par de alas se usa para volar. Esto representa la capacidad de los serafines para cumplir rápidamente las órdenes de Dios. Están en constante movimiento, siempre activos en el servicio divino. No hay pereza ni vacilación en su obediencia. Este vuelo continuo también puede simbolizar la naturaleza dinámica y activa del reino celestial. Contrario a la imagen estática que a veces tenemos del cielo, la visión de Isaías nos muestra un lugar de actividad constante, de adoración vibrante y servicio dedicado. Las 6 alas de los serafines, por lo tanto, nos cuentan una historia completa de adoración, reverencia profunda, humildad total y obediencia activa. Nos desafían a examinar nuestra propia adoración. ¿Incluye estos elementos? Nos acercamos a Dios con el debido respeto, reconociendo nuestra posición como criaturas, y estamos listos para actuar en obediencia a sus órdenes. El sonido que llena el trono celestial no es el de arpas suaves o coros angelicales, como muchos imaginan. Es un clamor poderoso, una declaración que resuena por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este clamor triple de los serafines es más que un simple elogio. En la cultura hebrea, repetir algo 3 veces era una forma de expresar el superlativo absoluto. Al declarar la santidad de Dios 3 veces, los serafines están proclamando que Él es incomparablemente santo, separado de toda la creación en su perfección moral absoluta. Pero, ¿qué significa realmente ser santo? La palabra hebrea para santo, kadosh, lleva la idea de separación, de ser totalmente otro. Cuando se aplica a Dios, significa que Él es completamente diferente de todo lo demás que existe. Está por encima y más allá de toda la creación, perfecto en todos los sentidos, libre de cualquier mancha o imperfección. Esa santidad no es solo un atributo de Dios entre muchos otros, es la esencia de quién es Él. Todos los demás atributos de Dios, su amor, su justicia, su misericordia, fluyen de su santidad fundamental. Es por eso que los serafines no claman amor, 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 o poder, 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 sino santo, santo, santo. El clamor de los serafines nos recuerda que la santidad de Dios no es una verdad abstracta o un concepto teológico árido. Es una realidad viva y palpitante que llena el universo. Nota que no dicen solo que Dios es santo, sino que toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios no está confinada al cielo, permea toda la creación. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, entonces cada parte de la creación
desde las galaxias distantes hasta las más pequeñas partículas subatómicas, lleva un reflejo de la santidad divina. Esto nos llama a una nueva apreciación y respeto por todo el mundo natural. El clamor incesante de los serafines también nos enseña algo sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Estos seres celestiales no se cansan de proclamar la santidad de Dios. Su adoración no es una obligación tediosa o un ritual vacío, sino una respuesta espontánea y continua a la gloria que contemplan. Esto nos desafía a repensar nuestra propia adoración. ¿Con qué frecuencia se vuelve rutinaria o sin vida? Los serafines nos muestran que la verdadera adoración brota de una percepción constante de la santidad y la gloria de Dios. Es algo que debería permear cada aspecto de nuestras vidas, no solo los momentos de culto formal. El clamor de los serafines también sirve como un recordatorio constante de la realidad espiritual que existe más allá de nuestro mundo físico. En medio de las distracciones y preocupaciones de la vida cotidiana, es fácil perder de vista las verdades eternas. Pero los serafines continúan su clamor, recordándonos la santidad y majestad de Dios, estemos conscientes de ello o no. La escena que Isaías presenció no era solo visual y auditiva. Involucraba todos los sentidos, creando una experiencia totalmente inmersiva de la presencia divina. El profeta notó que, a cada proclamación de los serafines, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Ese temblor no era un terremoto común, era una manifestación física del poder y la majestad de Dios. Imagina la escena. Cada vez que los serafines declaraban la santidad de Dios, era como si el propio universo respondiera, temblando en reverencia y reconocimiento del Creador. En la Biblia, los temblores frecuentemente acompañan manifestaciones de la presencia divina. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, todo el monte temblaba violentamente. Cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló. Estos temblores son señales tangibles de la realidad y el poder de Dios, recordatorios de que su presencia no es algo abstracto o distante, sino una fuerza que puede literalmente sacudir los fundamentos de la realidad. El humo que llenaba el templo es otro símbolo rico en significado. En la tradición bíblica, el humo o la nube a menudo representan la presencia de Dios. Piensa en la columna de nube que guió a los israelitas en el desierto, o en la nube que descendió sobre el tabernáculo cuando la gloria de Dios lo llenaba. Este humo sirve a varios propósitos. Por un lado, oculta. Así como los serafines cubren sus rostros, incapaces de mirar directamente la gloria de Dios, el humo actúa como un velo, protegiendo a los mortales de la santidad abrumadora de Dios. Esto nos recuerda que, por más que Dios se revele, siempre permanece en parte un misterio. Hay aspectos de su naturaleza que están más allá de nuestra comprensión. Por otro lado, el humo también revela. Es una señal visible de la presencia de Dios, haciéndolo invisible de alguna manera tangible. Es como si la gloria de Dios fuera tan intensa que se desbordara al reino físico en forma de ese humo. La reacción de Isaías al encontrarse con esta visión celestial es profundamente humana y reveladora. Ante la santidad abrumadora de Dios y la pureza de los serafines, el profeta no se siente exaltado o especial. Por el contrario, es tomado por un sentido abrumador de su propia indignidad. «¡Ay de mí!», exclama, «estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Esta reacción nos enseña mucho sobre la naturaleza del encuentro con lo divino. Cuando realmente percibimos quién es Dios en toda su santidad y majestad, nuestra respuesta natural no es de orgullo o autoconfianza, sino de profunda humildad y conciencia de nuestra propia imperfección. Isaías se ve a sí mismo como un hombre de labios impuros. ¿Por qué se enfoca específicamente en los labios? En la cultura hebrea, los labios representaban no solo el habla, sino todo el ser moral de una persona. Isaías está esencialmente diciendo, todo en mí es impuro comparado con esta santidad perfecta que estoy presenciando. Nota también que Isaías no se ve como excepcional en su impureza. Reconoce que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Esta no es solo una confesión individual, sino una declaración sobre la condición humana en general. Ante la santidad perfecta de Dios, todas las distinciones humanas de bondad o maldad relativas desaparecen. Todos quedamos cortos de la gloria de Dios. La exclamación de Isaías, «Estoy perdido», revela el terror genuino que acompaña el encuentro con lo divino. En la Biblia,
siempre que los seres humanos tienen un vislumbre directo de la gloria de Dios, la reacción inicial es de miedo. No un miedo cobarde, sino un temor reverente que reconoce la infinita distancia entre el Creador y la criatura. Este momento de autorreconocimiento es crucial en el proceso de transformación espiritual. Antes de que podamos ser útiles en el servicio de Dios, primero necesitamos vernos como realmente somos. El encuentro con la santidad divina actúa como un espejo espiritual, revelando nuestras fallas e imperfecciones que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero la historia no termina con esta confesión de indignidad. La belleza de la narrativa está en lo que sucede a continuación. Dios no rechaza a Isaías por su impureza. En cambio, provee un medio de purificación. Esta secuencia, reconocimiento de la propia indignidad seguido por la gracia purificadora de Dios, establece un patrón que vemos repetido a lo largo de la Biblia y en la experiencia de muchos creyentes. Es solo cuando reconocemos nuestra necesidad que estamos verdaderamente abiertos a recibir la gracia transformadora de Dios. La reacción de Isaías nos desafía a examinar nuestra propia actitud hacia Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a Él casualmente, olvidando su santidad trascendente? La experiencia de Isaías nos recuerda que el temor del Señor, no un miedo paralizante, sino una reverencia profunda, es el comienzo de la sabiduría. Al mismo tiempo, la historia nos anima a no quedar paralizados por nuestra indignidad. Dios no se revela para condenarnos, sino para transformarnos. Como Isaías, somos invitados a reconocer honestamente nuestras fallas, pero también a estar abiertos a la gracia purificadora que Dios ofrece. Tras la confesión angustiada de Isaías, algo extraordinario sucede. Uno de los serafines vuela hacia él, trayendo una brasa viva que había tomado del altar celestial. Con esta brasa, ¿sabías que existe un pecado tan devastador que puede enviarte al infierno incluso si oras todos los días, ayunas regularmente y sirves en la iglesia con devoción absoluta? Un pecado que Jesús condenó más severamente que la inmoralidad sexual, más que el adulterio, más que cualquier otro. Lo más aterrador es que las personas más religiosas, los más santos en apariencia, son quienes más lo practican sin siquiera reconocerlo. Hoy vas a descubrir el pecado oculto que está bloqueando todas tus oraciones y poniendo en riesgo tu salvación eterna. En las antiguas tierras de Israel, donde el polvo del desierto se mezclaba con las oraciones de los justos, vivía una mujer llamada Raquel. Conocida en toda Jerusalén como la intercesora más poderosa, la consejera espiritual más sabia, la creyente más dedicada. A sus 45 años, Raquel había dedicado más de 2 décadas completas al servicio de Dios. Cada madrugada, antes de que el primer rayo de sol tocara las colinas de Judea, ella ya estaba de rodillas. 5 horas diarias de oración intensa, ayunos de 3 días cada semana, servicios constantes a viudas y huérfanos. Su reputación era impecable, su testimonio intachable, su vida aparentemente santa. Todos en la sinagoga la admiraban, los líderes religiosos la consultaban, las mujeres jóvenes querían imitarla, los enfermos buscaban sus oraciones porque sabían que cuando Raquel intercedía, los cielos se movían, o al menos eso parecía, pero detrás de esa fachada de santidad perfecta, en lo más profundo del corazón de Raquel, crecía una semilla oscura que nadie podía ver. Una semilla plantada 15 años atrás, el día en que su hermana menor, Débora, anunció su compromiso matrimonial con un hombre llamado Elías. Elías era el hombre que Raquel había amado en secreto durante años, el comerciante próspero y temeroso de Dios que frecuentaba la sinagoga, el hombre con quien Raquel soñaba construir una familia. Pero Raquel nunca había confesado su amor, nunca había dado señales, guardando sus sentimientos como un tesoro secreto en lo profundo de su alma. Cuando Débora, radiante de felicidad, compartió la noticia de su compromiso con Elías, Raquel sintió como si un puñal atravesara su corazón. El dolor fue tan intenso que por un momento no pudo respirar. Pero en lugar de mostrar su angustia, Raquel sonrió. Abrazó a su hermana. La bendijo públicamente con palabras hermosas y piadosas. Todos comentaron qué hermana tan amorosa era Raquel, qué mujer tan madura y santa. Nadie vio las lágrimas que derramó esa noche en soledad. Nadie escuchó los gritos ahogados en su almohada. Nadie supo que en ese preciso momento una semilla de amargura fue plantada en su corazón. Y esa semilla, alimentada día tras día por pensamientos no confrontados y emociones no procesadas, comenzó a crecer. Al principio era pequeña, casi imperceptible. Raquel podía ignorarla, podía pretender que no existía. Pero con cada visita a la casa de su hermana,
con cada celebración familiar, con cada hijo que nacía del matrimonio de Débora y Elías, esa semilla crecía. Se convirtió en un arbusto de resentimiento, luego en un árbol de envidia, finalmente en un bosque denso y oscuro de amargura que ocupaba todo el paisaje de su corazón. Lo más perturbador era la habilidad de Raquel para ocultar esta realidad. Había perfeccionado el arte de la hipocresía religiosa sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Cuando visitaba a Débora, sonreía mientras por dentro hervía de resentimiento. Cuando oraba por la familia de su hermana, las palabras salían correctas de su boca, pero su corazón estaba lleno de deseos oscuros y secretos. Cuando Débora compartía sus alegrías, Raquel respondía con entusiasmo fingido, mientras internamente deseaba que algo saliera mal en la vida de su hermana. Esta dualidad se había convertido en su forma normal de existir, tan arraigada que ya ni siquiera la cuestionaba. La Biblia nos advierte sobre este peligro mortal en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Raquel había caído en el engaño más profundo de todos, creer que podía esconder la oscuridad de su corazón detrás de obras religiosas. Los años pasaron, y la distancia emocional entre las hermanas crecía, aunque nadie más lo notaba. Raquel había aprendido a mantener las apariencias perfectamente. En las reuniones familiares era amable y servicial. En las celebraciones importantes siempre traía los mejores regalos. Nunca faltaba a los cumpleaños de sus sobrinos. Pero cada acto de bondad externa era como una máscara que cubría el rostro desfigurado de su alma. Cada sonrisa era una mentira. Cada abrazo era teatro. Cada palabra de bendición era hipocresía pura. Y lo más trágico era que Raquel había llegado a creer que mientras mantuviera las acciones correctas, la condición de su corazón no importaba. Este es el engaño que destruye a millones de creyentes. Piensan que la religiosidad externa puede sustituir la pureza interna. Creen que mientras hagan las cosas correctas, Dios no ve lo que hay en sus corazones. Pero Dios no se deja engañar. Raquel desarrolló una rutina espiritual cada vez más intensa, como si intentara compensar con religiosidad externa la podredumbre interna que crecía en su corazón. Aumentó sus horas de oración de 3 a 5 diarias. Agregó un día más de ayuno cada semana. Se ofreció voluntaria para cada ministerio disponible en la sinagoga. Visitaba enfermos, alimentaba pobres, enseñaba a las jóvenes sobre las Escrituras. Su agenda estaba tan llena de actividades religiosas que apenas tenía tiempo para dormir. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que ella buscaba. Mantenerse ocupada significaba no tener que confrontar el monstruo que habitaba en su interior. Significaba poder evitar las preguntas incómodas que el Espíritu Santo susurraba en los momentos de quietud. Significaba poder seguir engañándose a sí misma de que era una mujer santa, cuando en realidad su corazón estaba podrido. Los años pasaron y la situación empeoró gradualmente. Débora y Elías prosperaban en todo. Su negocio crecía abundantemente. Sus hijos eran sanos y hermosos. Su matrimonio era ejemplo de amor y armonía. La comunidad los admiraba y bendecía. Y cada bendición que ellos recibían era como sal en la herida abierta de Raquel. Cada logro de su hermana la hacía sentir más fracasada. Cada sonrisa de felicidad de Débora era un recordatorio de su propio dolor no sanado. Raquel comenzó a experimentar síntomas físicos extraños, dolores de cabeza constantes que ningún médico podía explicar, problemas digestivos crónicos que empeoraban cada vez que veía a su hermana, insomnio que la dejaba exhausta pero incapaz de descansar. Su cuerpo estaba manifestando lo que su alma no quería reconocer. La amargura la estaba envenenando literalmente desde adentro. Pero Raquel interpretaba estos síntomas de manera completamente errónea. Pensaba que eran pruebas de Dios, ataques del enemigo contra su ministerio tan poderoso. Oraba por sanidad, ayunaba por liberación, pedía imposición de manos de los ancianos, pero los síntomas persistían porque la raíz del problema nunca era tocada. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30 nos dice: «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». Raquel estaba experimentando exactamente esto. La envidia y la amargura estaban carcomiendo sus huesos, destruyendo su cuerpo desde adentro hacia afuera. Entonces sucedió algo que reveló cuán profunda era la oscuridad en el corazón de Raquel. Débora cayó gravemente enferma, con una fiebre que los médicos no podían identificar ni tratar. Durante días estuvo entre la vida y la muerte. Toda la comunidad se reunió para orar por su sanidad. Raquel, por supuesto, lideró las intercesiones.
Sus oraciones eran elocuentes, llenas de referencias bíblicas, aparentemente ungidas, pero en lo profundo de su corazón, en un lugar oscuro que ni ella misma quería reconocer, Raquel sintió algo que la horrorizó. Una pequeña voz susurraba que tal vez sería mejor si Débora no sobreviviera. Tal vez finalmente ella podría conocer el sufrimiento que Raquel había experimentado en silencio durante 15 años. Tal vez Elías quedaría viudo y finalmente vería a Raquel de manera diferente. Estos pensamientos duraron solo segundos antes de que Raquel los reprimiera con horror y culpa. Inmediatamente oró más fervientemente, como intentando compensar esos pensamientos oscuros. Pero el daño estaba hecho. Raquel acababa de descubrir que la amargura en su corazón era mucho más profunda y más oscura de lo que jamás había imaginado. Esta revelación la aterrorizó. Por primera vez en 15 años, Raquel se vio a sí misma con claridad brutal. Vio que su vida entera de servicio religioso había sido una mentira. Vio que mientras todos la consideraban santa, ella albergaba pensamientos dignos del infierno. Pero incluso con esta revelación aterradora, Raquel no tomó el paso crucial de arrepentimiento genuino. En lugar de confesar su pecado y buscar liberación, lo que hizo fue intensificar aún más su religiosidad. Comenzó a orar 6 horas diarias, ayunaba 4 días cada semana, duplicó sus servicios en la sinagoga. Era como si creyera que podía ganar el perdón de Dios mediante obras, como si pudiera compensar la oscuridad de su corazón con la cantidad de sus actividades religiosas. Pero Dios no se impresiona con religiosidad sin arrepentimiento. Él busca corazones genuinos, no actuaciones perfectas. Isaías capítulo 29, versículo 13, registra las palabras de Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto describía perfectamente la condición de Raquel. Sus labios pronunciaban oraciones hermosas, pero su corazón estaba lejos de Dios, atado por cadenas de amargura que ella misma había forjado. Débora sanó milagrosamente después de 7 días de agonía. La comunidad entera celebró, atribuyendo el milagro a las poderosas intercesiones de Raquel. La abrazaron, la bendijeron, la elevaron aún más alto en su pedestal de santidad. Pero Raquel sabía la verdad, sabía que sus oraciones habían sido huecas, mecánicas, sin poder real. Sabía que por un momento había deseado la muerte de su propia hermana, y esa revelación la llenó de una culpa tan profunda que intensificó aún más su actividad religiosa. Si antes oraba 5 horas, ahora oraba 6. Si antes ayunaba 3 días, ahora ayunaba 4. Como si pudiera ganar el favor de Dios mediante obras, como si pudiera compensar la oscuridad de su corazón con la cantidad de sus servicios. Raquel había caído en la trampa más antigua del enemigo, la creencia de que la religiosidad externa puede sustituir la pureza interna. Y lo más trágico era que nadie a su alrededor podía ver lo que estaba sucediendo. Todos la veían como un ejemplo de santidad. Nadie imaginaba la guerra que rugía en su interior. La Escritura nos advierte sobre este peligro con palabras que deberían hacernos temblar. En el libro de Mateo, capítulo 23, Jesús confronta a los fariseos con palabras devastadoras. Les dice que son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia por dentro. Les dice que por fuera aparentan ser justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Estas palabras no fueron dirigidas a prostitutas o ladrones.